Ahora sí, cuando quieras. Ofelia, te pido que te presentes, que Sí, nos cuentes dónde naciste, cuándo naciste y, bueno, la composición de tu familia y a qué se dedicaban. bueno, yo soy Ofelia, nací acá cerca, somos integrantes de una familia campesina. Mm, Somos 6 hermanos y papá y mamá que vivíamos, ¿no? Y nos dedicábamos al algodón. El Bien, ¿de qué algodón zona de Chaco, de Ofelia? Legua 5, La Ujú. Matanza, el partido acá cerca, como 32 kilómetros sería. 32 kilómetros Zona rural, de San rural, Peña. sí, de esa Peña. Y, y ahí vivimos y trabajábamos en los trabajos rurales. Cosechar algodón, cuidar las vacas, arrear las vacas, la oveja también teníamos. Yo criaba cerdos, así que me habían regalado un casal de cerdo, entonces yo era propietaria de eso. Y si no, cosechábamos y limpiábamos el algodón. Éramos totalmente pequeño propietario, ahí crecimos hasta que mis hermanos fueron buscando otros caminos y solamente uno de mis hermanos quedó a cargo de la chacra. ¿Cuántas hectáreas tenían en tu familia? Teníamos 25 en primer momento y después papá logró comprar otra propiedad de un familiar y se acumuló 100 hectáreas, ¿Y que el es más o menos. algodón lo vendían? Lo ¿Se vendíamos, comercializaba? comercializaba en la cooperativa. Ujú. Mi papá era socio de la cooperativa Sáenz Peña, de acá, de Ucale y todo eso. Y siempre fue cooperativista, sí, siempre defendió esos principios. Yo creo que hay un primer momento de él inculcándonos siempre que teníamos que asociarnos, vender el algodón. Y teníamos una costumbre que los otros días hablando con mis hermanos nos acordábamos. Papá vendía el algodón y bueno, se compraba por supuesto lo que se necesitaba para vivir. Pero también compraba, mi papá siempre que vendió algodón, compró el diario. Entonces se compraba en ese momento, me acuerdo que era Crítica. Y siempre había libros en mi casa, el libro de selecciones del Reiner, y, y uno de los primeros libros que yo leí, me acuerdo, fue La razón de mi vida. ¿Por qué? Porque mi hermano Coco alcanzó a hacer la primaria justo en esa época del peronismo. Yo ya no, porque cuando yo ingreso en el 55 ya viene el golpe militar, se va a Perón, pero sí me acuerdo que nosotros teníamos un maestro que el día que cayó Perón, nos mandó a la casa y teníamos que ir a avisar a papá que se juntaban en una plaza acá de Sáenz Peña para, para repudiar, para repudiar el hecho de que le habían echado a Perón. Siempre me acuerdo de ese director, se llamaba Mario Fernández, y él siempre nos decía así: dígale a su papá que tiene que venir y defender lo que hace Perón, porque si no, ya van a ver un día. Y siempre me acuerdo de eso. En tu familia había alguna identidad política? Sí, 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 papá peronista, y después pasó todas las etapas esa de ¿cómo es? De la proscripción del peronismo. Cuando vino, me acuerdo que cuando vino la consigna de votar a Frondizi, se votó a Frondizi. ¿Vos Así, en qué año naciste, Ofelia? en el 47. Ujú, O sea que en el 55 tenía como 8 años, creo. ujú. 7, 8 años, sí. Así que eso me acuerdo, eso es parte de mí. Y después sigo. Sí, sí, te quería preguntar si había algún tipo
práctica de alguna religión en la familia? Sí, nosotros nos consideramos católicos, con devoción a los santos del lugar, a la Virgen de Itatí sobre todo, porque mis padres son correntinos los dos, entonces ellos eran muy evidentes en ese sentido. ¿Y ellos cuándo vinieron para Chaco, te acordás? Y ellos antes se casaron acá, pero vinieron jóvenes. Mis padres se casaron en el 34 y se supone, papá trabajaba en la forestal. Y también eran largas historias que contaba él. Tenía una memoria excepcional y una claridad. Yo digo, hoy podía... El otro día le decía a mis hermanos, yo digo, mirá, papá, cómo te ubicaba, el entorno, la fecha, los lugares, la situación que se daba. Yo digo, sin ir más lejos, pudo haber sido un Feliz Luna, una cosa así, y era verdad, porque tenía una memoria excepcional y una claridad para decirte todo lo que se vivía en ese momento, y lo que era la forestal, y lo que significó la forestal para los pueblos del norte de Santa Fe. Así, sí. ¿Cómo tomaste contacto con la presencia del movimiento rural acá en Sáenz Peña? Y porque fueron unos muchachos que eran uno era de Firmat, de la provincia de Santa Fe, y otro era de Mendoza. Ellos eran elegidos por la diócesis regional para empezar a hacer un trabajo del movimiento rural. O sea, que trabajaban con los jóvenes para que nos agrupáramos y empezáramos a ver cuáles eran los problemas de nuestras comunidades rurales y qué soluciones deberíamos darles a eso y cómo veíamos nosotros. Entonces eligen a una de mis hermanas, Ethel. Ella se va a Huanaco, a la provincia de Buenos Aires, a un curso de capacitación, y cuando vuelve, bueno, ya estábamos más organizados. Nosotros nos juntábamos los domingos, que era el día que no trabajábamos el algodón, y hacíamos reuniones, leíamos los sitios evangélicos, y después también se jugaba al vóley y había juegos. ¿Esas reuniones de los domingos eran reuniones de jóvenes? Sí, del grupo rural. Sí, ¿Y participaban varones y mujeres sí, de manera indistinta? Siempre. No hubo así un trato a que no era de las mujeres, siempre participamos. Y los cursos también se trató siempre de tener ese equilibrio, de que si iba una mujer, iba un muchacho. Así que... ¿Te acordás más o menos en qué época se empezaron estos cursos, o empezaste vos a participar en estos cursos? Yo los cursos, el primer curso lo hago, que se llamó de primer nivel, en el 68, en Resistencia, en el seminario de Resistencia. Y ahí me acuerdo de gente que sí, que ya estaba trabajando. Ahí compartimos mucho tiempo con gente de Resistencia, del Chaco, de Santa Fe, del norte de Santa Fe. ¿Podés nombrar algunas de esas personas que te acordás? Sí, me acuerdo. Uno de ellos era Leopoldo Fabit, que era dirigente reconocido. En Facebook todavía él actúa, publica cosas. Y otras eran dos chicas también, y Roberto Zampa se llamaba, un muchacho que era encargado de diócesis de Resistencia. Y después nosotros seguimos con todo eso y se conformó a nivel regional el secretariado. El movimiento tenía secretariado a nivel nordeste, sería nuestra zona, y a nivel nacional. En el movimiento del nordeste estaba Norma Morelo, que era una maestra que había venido a trabajar junto con otros muchachos, y a nivel nacional se estaba
terminando con una etapa en que el equipo nacional era constituido por gente que no eran campesinos. Entonces, uno de los objetivos que ellos se habían propuesto era que el movimiento fuera dirigido totalmente por gente nacido y criado y campesino. Su condición sine qua non era ser campesino para dirigir el movimiento. Así que yo me uní a una chica de Arrufó, de la provincia de Santa Fe, a un muchacho que era de Mendoza, un compañero que después desaparece con la dictadura militar, otro que era de Río Segundo, un cordobés, y los que se iban era Ricardo Nadalich, que era de Reconquista, y Susana Barberena, que era una persona de bonaerense, de Dolores, de la provincia de Buenos Aires. ¿Y con ellos formaron el equipo? El equipo nacional, sí, el equipo nacional. Y a su vez, entonces, teníamos cada uno de estos compañeros que yo te digo. Ahí estaba Miguel Chapino por la parte de Entre Ríos. Entonces, y a su vez el movimiento también tuvo la organización de los maestros rurales. Y compartíamos nosotros, por diferentes áreas hacíamos trabajo específico. Pero cuando nosotros nos reuníamos, las líneas generales que se bajaba era para los dos sectores lo mismo. Y analizábamos resultados, nos conformábamos, las mismas formaciones de nivel dirigente era tanto para nivel campesino como para nivel de los maestros rurales. Así que conformábamos una existencia de dos sectores que, si bien eran distintos, nunca fueron totalmente dispares, porque no, nosotros nos unía una misma cosa, que era sacar al campesinado, hacer de que nosotros mismos asumiéramos nuestra responsabilidad. Eso se insistió siempre, siempre, siempre fue pilar de toda acción, que el movimiento estuviera dirigido, asesorado, conformado por verdaderos campesinos, y hombres y mujeres. La participación, sí, siempre se insistió. Si iba una mujer, tendría que ir un hombre. Si un hombre, tendría que haber una mujer. Mencionaste que participaste en los cursos de formación del Instituto San Pablo. También, sí. ¿Te acordás en qué año más o menos o qué edad tenías vos? Eso, yo cuando ya participaba a nivel nacional, yo en el 68 yo me hago cargo de reemplazo a Susana Barberena en el equipo nacional del movimiento. Y los cursos eran ella ya era Susana y Eduardo Sartor, que eran dos dirigentes. Él era campesino y ella era una persona que se había conformado a nivel de experiencias rurales muy significativas. Ella había sido extensionista del INTA, entonces también tenía toda una preparación y una mirada de realmente del valor que significaba que los verdaderos campesinos estuvieran encaminando sus organizaciones a nivel cooperativo, a nivel de lo que sea, de lo que se conformaran. Si era una reunión de vecinos, pero tenía que haber verdadera participación. Eso sí siempre se dejó claro. Entonces, después, como yo paso a reemplazarla a Susana, nos tocó seguir organizando lo mismo. Sería del 68, 69. Y eran muy, ya lo dije, puedo volver a decirlo, sí, claro, que eran muy valiosos esos encuentros. ¿Por qué? Porque tenía la característica de que unía sectores tan distintos. Provincia de Buenos Aires, provincia de
de Córdoba, provincias de Mendoza. Nosotros no teníamos ni idea de cómo se trabajaba, cuál era la producción, cómo comercializaban, qué precio tenía, qué problemas tenían. Entonces eso, la riqueza de esos cursos fueron eso. Y también a nivel de otras cosas, la proyección de película, el análisis de película, cancioneros, análisis de cancionero, qué significaba para nosotros, por qué cantábamos eso, qué significaba las canciones de protesta. Eran en esos momentos el auge de ese momento. Y también una formación integral a nivel de educación sexual, que me parece que fue revolucionario. La participación de la mujer siempre se habló, siempre, desde todo punto, encaminado de todo punto de vista, de punto eclesiástico, de punto de eso. Se trataba siempre de participación de cooperativas. Bueno, siempre me acuerdo que se decía por qué a nivel de las cooperativas no habían las mujeres, no estábamos. Y siempre se insistió en ese sentido. Y la riqueza era eso, la riqueza era compartir, confrontar, contarnos las experiencias, cómo uno solucionaba cosas, otro que decía, otro cómo se fue dando ese proceso de apertura de capocha, y de unidad entre la gente, que solo no podíamos. Eso que nadie se salva solo, es verdad, nadie se salva solo. Ni ahora, ni antes, ni durante, ni después, no. Es conformando una sociedad de iguales, o que realmente busque un objetivo. Eso es fundamental. ¿Vos te acordás quiénes daban esos cursos? Sí. ¿Quiénes coordinaban Sí. el instituto? A nivel, por ejemplo, sí, los cursos eran, por ejemplo, si era de producción, costos y comercialización, eran ingenieros agrónomos. Era un grupo de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Si eran, por ejemplo, tipo de educación sexual, eran médicos, tanto hombre como mujer. Y después habían quienes aportaban, otros. También había una relación muy estrecha con dirigentes de otros gremios. Por ejemplo, el caso de Ongaro, eso te estoy hablando de esa época dorada realmente de la presencia de Ongaro. Nosotros lo conocíamos, lo teníamos, lo tuvimos en los cursos, y la presencia de Tosco, propio del movimiento de los cordobeses, también ha estado en nuestras reuniones, y entonces confrontábamos. Siempre se dio, los brasileros dicen siempre, es muy interesante el confronto, dice ellos, y yo creo que sí, la confrontación de un pensamiento, de una acción que se da en un momento determinado con otro que se esté dando, como era nuestro caso, que queríamos organizar al campesinado y ellos ya tenían organizado. Entonces realmente eran muy valiosos, muy, 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 muy valiosos. Y la proyección de película era siempre alguien que ya tenía experiencia en tipo de medios audiovisuales. En ese momento también había mucho de diapositivas. Nosotros éramos de la época esa, diapositivas, de sacar fotos, de analizar fotos, de tomar diapositivas, de complementar, por ejemplo, una charla o una situación con la proyección de fotografías y de filminas. Así que eso abrió muchas cabezas.
Y si yo tengo que hacer un reconocimiento, yo me acuerdo que las películas del Pino Solana, para nosotros eran horas y horas, y eran como un laboratorio nuestro. Nos pasábamos las horas analizando las películas. Yo cuando murió lo sentí mucho. Sentí que una parte muy importante de lo que es realmente no sé si él tuvo la proyección de lo que significó. Yo creo que sí, ojalá, porque le haya llegado, porque yo pienso que eso fue para nosotros, es fundamental. Tanto hombres como mujeres en ese sentido, sí. Algunos veían más, otros analizaban más, otros analizaban menos, y a lo mejor otro que te parecía que no le había producido nada, pasado un tiempo, sí, vos veías que no fue en vano, que eso se da, se proyecta y se transforma. Eso es. Ofelia, estamos a fines de los años 60 y en noviembre del 70 surgen las ligas agrarias, sí, en Chaco, las primeras ligas, y surgen como el resultado de la confluencia, corregime si me equivoco, de la confluencia entre el movimiento rural de Acción Católica y el movimiento cooperativista. Sí, exactamente. ¿Qué recordás de esa época? ¿Dónde estabas vos? ¿Estabas en contacto con yo ya estaba en el equipo nacional, entonces nosotros sí nos veíamos si había una gran concentración, tanto en la zona que uno era responsable, siempre se debatía en el equipo nacional, se debatía qué cosas, era una agenda, ¿cierto?, que llevábamos a cabo. Entonces sabíamos que se iba a dar eso, que se venía proyectando a nivel de los problemas del algodón, fundamentalmente de producción que había, y nosotros asistimos, ayudamos a la conformación de eso. Y en ese momento Quique Lobey todavía era miembro estaba en el movimiento rural. Y entonces eso se eligió en ese día, y habló el Quique, dirigí algunas palabras yo, y también habló Piccoli y Oriansky. ¿Vos estás hablando del primer cabildo abierto? Sí, exactamente, sí. Y y también estuvieron las maestras ayudando a visitar las colonias, a invitar al cabildo abierto. También se hizo ese trabajo que yo ya me referí anteriormente, que era tanto el sector de los maestros como nosotros, atendiendo una misma problemática con sectores específicos, por supuesto. ¿Y vos te acordás por qué te eligieron a vos, si es que vos te propusiste para hablar, si es que te eligieron? Y yo creo que teníamos que ser dos jóvenes del movimiento. En ese momento éramos muy jóvenes, y dos jóvenes de los centros juveniles de la cooperativa, los cuales estaban representados por el Carlitos Piccoli y por el Carlito Oriansky, y el Quique por el movimiento rural y yo. Sí, ahí nos eligieron. Y después yo seguí, el Quique se quedó acá, se hicieron otras reuniones, pero yo, al ser miembro del equipo nacional, yo tuve que irme a otras regiones. Yo no me quedé, venía después, sabía de la existencia, de las ligas, incluso hicimos como movimiento rural, yo llegué a coordinar un cursillo de primer nivel acá. Sí. ¿En Chaco? Sí, antes de la conformación de las ligas. Sí, eso sí. Y te quiero preguntar algo más del primer cabildo abierto. Si te acordás más o menos qué cantidad de gente hubo. Muchísima. Si hubo participación de familias. Fue masiva. Fue una cosa que desbordó. ¿Dónde se hizo? En un
galpón de Ucal, sí, en los galpones de Ucal, la salida de esas peñas, sí. Sí, pero... Perdón. No. ¿Te acuerdas de qué hablaste ante toda esa gente? Sí, me acuerdo que hablé de lo importante de la participación. Creo que dije que también era importante que si nosotros no teníamos para sobrevivir, para pagar la olla, para parar la olla, una cosa así, creo que dije que de nada servía que nos siguiéramos reuniendo, que lo que teníamos que lograr era lograr precios justos en la producción para que tengamos para comer, para que los jóvenes no sigamos yendo a las grandes ciudades, que lamentablemente nunca se pudo parar. Eso es innegable. ¿En esa oportunidad tuviste el apoyo de tu familia? Sí, totalmente. Mamá algunas veces, porque siempre, ¿cómo vas a andar sola? Como una mujer vas siempre rodeado de hombres que no conoces. y a veces cuando se enojaba me decía, vos naciste en una época que no es de... Vos debiste haber sido patricia, organizar un regimiento. Y a lo mejor algo de razón tenía. Hacía falta un regimiento. Así que bueno, eso. Pero sí, los temores propios de la madre, con quién te vas, con quién estás, no andes sola, no tomes cosas que te dan. Así que sí, dentro de lo que es el cuidado que tienen siempre. En esa época puede ser que viviste en Sáenz Peña con otras compañeras del movimiento rural que fueron parte de las ligas. Sí, pero un tiempo yo venía, me quedaba un tiempo, después íbamos a Resistencia, íbamos a Corrientes también, porque en Corrientes también nosotros nos reuníamos con el secretariado del movimiento rural, y ahí estaba Remo Bénica, él era el integrante del equipo nacional, y nosotros nos reuníamos, y a su vez hacíamos también a nivel latinoamericano. ¿Sí? ¿Cómo es eso? A nivel latinoamericano estaba el secretariado del MIJARC, o sea, el movimiento rural estaba en Buenos Aires, ¿sí? El secretariado, que yo lo integré ahí, estaba en Uruguay, la sede estaba en Uruguay. Después eso todo desapareció con las represiones, las distintas represiones, tanto a nivel de nuestro país como a nivel de Brasil, de Uruguay, de todo. Todos vivimos la misma realidad, como ahora que todos estamos así, en viendo qué pasa y qué es, y en uno se da más cruel, en otros menos cruel. Fue así. Perdón, el MIJARC fue un movimiento de juventudes católicas rurales. A nivel mundial, a nivel latinoamericano, que lo integré yo, y después estuvimos a nivel mundial haciendo una coordinación nomás. Pero antes se elegían los integrantes del movimiento, se iban a vivir a Bruselas. Y después de muchos análisis, eso costó reuniones y todo eso, y se concluyó, digamos, después de muchos debates. Ahí había muchos debates. ¿Por qué? Porque un campesino que salía por ejemplo, como salí yo, de una colonia pequeña, a irte a codearte con los grandes centros urbanos, tenías que tener muy bien puesto la cabeza y los objetivos que querías conseguir. Y entonces hubo lo que también los brasileros en ese sentido eran muy claros al decir, esos son dirigentes desclasados, se olvidan de su clase, y es verdad. Nosotros tuvimos gente que salió de una comunidad rural, integró a lo mejor parte de la FAO o alguno de esos grupos intermedios,
y nunca más volvieron, nunca más se acordaron, ni siquiera de nosotros, que éramos los que después seguíamos. Teníamos que rogarle que asistieran a alguna reunión o que nos ayudaran para llevar adelante algunos proyectos. Así que en ese sentido, por eso se terminó con esa oficina suntuosa, lleno de cosas, realmente conformaban unos burócratas. Y cuando nosotros entramos, ya menos mal, éramos otro, ya teníamos una mirada mucho más crítica sobre el dinero que venía, porque eran dinero provenientes de proyectos que financiaban el movimiento, que se recaudaban en Alemania, por ejemplo. Hay una institución que el día de Semana Santa ellos recogen de sus integrantes de las comunidades religiosas y ayudan. En ese momento ayudaban a grandes proyectos con mucho dinero. Antes venía mucho, era un fondo monetario. Era un fondo monetario nada más que estaban dirigidos a las grandes comunidades campesinas. Pero eso siempre fue motivo de debate. Y se logró desarmar esa estructura que te llevaba a esa cosa. Porque, claro, vos te imaginas que yo me reunía con un de la FAO que había sido en un momento determinado de un pueblito de Chile, de campesinos, pero él ya no tenía nada que ver, ya no tenía nada que hacer, no se acordaba más nada, nunca se acordó de los campesinos chilenos. Y actuó en la FAO y fue dirigente y las remuneraciones no era el dinero que a vos te entra por venta de algodón, venta de uva, venta de animales, es otra cosa. ¿A vos te seleccionaron como coordinadora de MIJARC? Sí, pero nosotros, si yo hubiese estado ahí, yo me hubiera ido a vivir a Bruselas. Y el día que conocí Bruselas dije, qué lejos está de la realidad, qué lejos. Claro, veía todos esos belgas, todo rojo, todo, lo único que se podía comer era papa frita, todo el mundo tenía olor a papa frita. Total, ¿te imaginas nosotros en el Chaco? Unos fríos, unos calores que te revientan. Así que eso fue motivo de muchos. Y muchos dirigentes clarísimos, vivísimos, valiosos dirigentes quedaron en el camino porque quedaron presos de esa estructura que fue creada no para dar respuesta a los problemas, sino para dar respuesta a esa estructura que es para seguir adormeciendo la conciencia de la gente. Estaba creado para eso y servíamos inconscientemente o no conscientemente a ese tipo de estructura. Pero eso se revirtió y se dijo, no, acá no va a entrar más y se reducen los sueldos. Y se reduce también el modo de llegar a las comunidades rurales, ¿no? Y nadie más se instaló ni en Bruselas, ni en el Uruguay. Se desarmó todo. Pero en todo había oficinas instaladas. Tanto en Bruselas, impresionante. A nivel de una oficina, de un ente multinacional. Así que sí. Ofelia, después del primer cabildo abierto, en noviembre del 70, vos te volvés a Buenos Aires. Sí. Y formás parte del equipo nacional del movimiento rural. Sí. ¿Qué tareas tuviste en esos años como movimiento rural? ¿Qué te acordás? Yo tuve el movimiento rural, una de las cosas que también le dio bastante manija, era una revista que publicábamos. Se llamaba Siguiendo la Huella. En ese momento yo fui responsable de la edición y teníamos una chica, una correctora, me acuerdo que
que nosotros escribíamos todos los artículos, ¿no? Y yo lo leía, lo corregía, y ella a su vez me corregía a mí. Y se publicaba a veces con nombre, a veces no. Y después yo tuve a mi cargo la región de Cuyo. Yo era para la zona de San Luis, de Mendoza. Y así cada uno de nosotros conformaba un secretariado y atendía al secretariado. Más la reunión, una vez por año, se hacía la Asamblea Nacional. Esa era la Asamblea Nacional, era ver la situación del movimiento en su totalidad. Eso fue, bien, a grandes rasgos. Y durante la época de las ligas agrarias, ¿cómo tomaste contacto con las mujeres de las ligas? ¿Qué recordás de eso? Eran muy... Firmina, sí, de León, sí, Mirta. Mujeres con mucha ansia de participación, mujeres valientes, porque de Rosita, Rosita Roja. Sí, de Rosita, de Mirta, de acá de Tres Isletas, de la otra chica que hablábamos hoy, de esa maestra, de mucha gente, mucha claridad para poder apoyar, para participar, para tener algo que hacer. ¿Llegaste a participar de algunas acciones colectivas de las ligas, como por ejemplo alguna marcha resistencia de las que hubo? No, salvando esa que yo te digo que fue el primer cabildo abierto, sí. Yo después ya estuve, pero de paso. Cuando vino la NUCE. También, sí. ¿Viajaste para Chaco para sí, estuve, sí. ¿Te acordás de algo? ¿Con quién viajaste? ¿Con quién estuviste? Sí, me acuerdo que estuvimos, en esa época tuvo también un dirigente que ya conformábamos, Eduardo Sartor, Toto Nadalís, que todos ellos eran de Reconquista. Y también venían gente de Misión, el Michel Galvar, otros muchachos que después desaparecieron, que fueron reprimidos, de Formosa también, Isabel Argüello, Carlos Sotelo, que era otro dirigente del movimiento rural. Todos ellos, había mucha confluencia de la región. Uh-huh. Todo, era una cita al cual no podíamos faltar, eso sí. Uh-huh. ¿Te acordás de algo de ese acontecimiento? Sí, cuando dijo la NUCE que a él le daba el cuero y esas cosas, eso sí me acuerdo, sí, del discurso de Quique, que fue bastante fuerte en el sentido de que enfrentó y clarificó bien las posiciones, eso sí fue. Y yo creo que él no se esperaba una cosa así, de dónde le iban a salir. Los milicos en ese momento eran de plena vigencia de ellos. No estamos hablando de un dirigente que tiene más o menos ascendencia, no, eran milicos. Milico, y su condición de milico no le permite saber que puede haber otra persona que reaccione distinto. Yo creo que es así, tienen en eso el molde estructurado de su cabeza, es eso, que lo que dicen ellos es la verdad. Eso me acuerdo. ¿Y del obispo del algodón, del obispo Di Stefano, tenés algún recuerdo? Sí, en un principio, sí, muchas veces nosotros, sí. Fue muy apoyó en un principio. Después yo creo que él también se fue despegándose, porque ya no veía la institución solamente los pequeños campesinos, así, en una reunión de tipo cultural nada más. Cuando ellos se dan cuenta que están golpeando el centro de lo que es la producción, el centro de lo que eran los monopolios y en los centros de poderes.
Vos te imaginás que Bungibor en ese momento se llevaba todos nuestros esfuerzos, se llevaba todo lo que... el gran pobrerío que fuimos siempre nosotros, eran las riquezas que ellos llevaban. Entonces eso es muy difícil de entenderlo a través de una estructura eclesiástica. Pienso yo, porque ¿cómo te vas a creer que esa gente se va a poner a la par de una organización para luchar contra esos? No se puede. Y la prueba está que se organizaron de otra manera y de otra manera dieron el zarpazo, lamentablemente, con la vida y la vida de innumerables compañeras y compañeros. ¿Recordás algo sobre la repercusión que tuvo el alejamiento del obispo de las ligas? Ya, cuando se aleja él, las ligas ya tenían presencia fuerte, entonces por eso se nota menos. Si hubiese sido una institución debilitada, ahí sí se hubiera realmente más visto de otro modo. Pero cuando vos pisas fuerte, eso pasa un poco desapercibido. Yo creo que pasó eso en las ligas. La liga, en el momento que él se aleja, era de mayor presencia y de mayor participación, que logró competir así a nivel de fuerzas. No sé si en otras épocas habrá habido una cosa así. Eso sí. Y ya te digo, a nivel de los centros de poderes. Eso es. Centro de poderes, centro de producción, de tener el capital. Eso. ¿Recordás las figuras de otros curas que acompañaron a las ligas, como por ejemplo Carlos Plancot o los curas Testa y Núñez, acá en la zona de la colonia Berizo? De Núñez sí me acuerdo, de Núñez. Y a nivel nacional, sí, Monseñor Angelelli, con todo lo que él hizo, con todo lo que hacía, con todo lo que le costó. A nivel nuestro, el principio de la conformación de los equipos nacionales era Monseñor de Nevare, fue asesor nuestro en un tiempo, con una claridad, con una docencia que en mi vida y después con el paso de los años también nos supimos encontrar con otros compañeros y nos acordábamos de lo que significaba él. Él se iba a Buenos Aires, él ya estaba en el Chocón en ese momento, en Neuquén, y viajaba y se iba y nos reuníamos con él, con Monseñor de Nevare, con Devoto, el de Goya también, y eso de avanzada, de apoyo, de una gran entrega. Y también me acuerdo de los otros que no eran. Monseñor Tortólogo le ibas y le decía: Monseñor, mire, nosotros queremos hacer esto, pero no tenemos eso. Y te sacaba una medalla, una estampita y te decía: bueno, ya y listo, nada más. Así que tuvimos las dos caras de la... Grandes entregas, grandes tipos comprometidos con su diócesis, con la gente, con los problemas que se daban ahí. Y los otros que no, alcahuete, que después terminaron entregando a los dirigentes. Eso es innegable. Así que esas dos cosas sí. Igual que las monjas también, ahí en ese sentido hay que reconocer. Eso sería una presencia. Yo me acuerdo, estando en Goya, tuve la oportunidad de conocer a Ivonne, todas esas mujeres que después fueron realmente muertas, desaparecidas y todo eso. Y era de una entrega, de una pobreza franciscana de vida. Daban testimonio de vida, eso sí. También se reivindica esa figura, como otras tampoco no le importaba. ¿Y vos
¿Podés recordar o...? ¿Se cortó? ¿En qué momento te parece que se empezaron a sentir, en qué momento se empezó a sentir la persecución a las ligas agrarias, a los miembros del movimiento rural? ¿En qué momento comenzó? Cuando ellos percibieron los grupos de poderes, los grandes centros de donde se demanda el poder y todo eso, empezaron a ver que no solamente había reuniones de tipo religioso, fraternal y nada más. Cuando nosotros mismos empezamos a analizar costo de producción, costo de cuánto se ganaba, de cuánto perdíamos nosotros los productores y cuánto ganaban los intermediarios, ahí ellos empezaron a sentir y nosotros sentíamos realmente cuál era el verdadero camino de lo que nosotros trabajábamos y de que nosotros esperábamos otra cosa, por lo menos que nos permita vivir, que nos permita... ¿Cuánta gente quedó en el camino, no pudo estudiar, no salvó una situación de salud? Porque el precio de lo que trabajaba no valía nada, no vale nada como ahora, que se llevan 4 o 5 firmas y nada más. A partir de ahí, yo digo, cuando uno golpea grandes centros de decisión y de poder, mala fariña, ahí ellos miran con otros ojos. ¿Vos tenés recuerdos de hechos puntuales, anécdotas sobre sucesos de amedrentamiento, de hostigamiento, de sensación de persecución por motivos políticos a las ligas, a miembros de las ligas? Sí, yo me acuerdo, sí, siempre había, y las detenciones a donde te seguían. Llegó un momento que vos no eras dueña de juntarte con otra persona. Llegó un momento que sentíamos el peso de lo que eran los servicios, que vos sabías que no podía ni siquiera hablar de la situación de otros compañeros. Eso era. Y sabíamos que a muchos le ofrecían plata para que dejaran ¿cómo es? De actuar, de participar. ¿Eso fue antes del golpe ya? Sí, sí, en el momento de mayor organización. Sí. Y te hacen ofrecimiento. De viajes, de auto, de plata, para comprar una chacra, para comprar esto. No solamente acá, te digo también en Chile. En Chile también se vio mucho eso. En el Paraguay es zona de feudo, entonces saben cómo comprar conciencias. ¿Sí? ¿Vos te acordás del secuestro a la maestra rural Norma Moreno? Sí. ¿En ese momento dónde estabas? Fue en noviembre del 71. Y yo estaba en el secretariado latinoamericano. Ese que conformábamos un paraguayo, un brasilero y yo. Y sí, de Coca, porque a Coca yo la conocí mucho porque ella fue cuando a mí me eligen para ir a suplantar a Susana, Coca Morelo, que siempre andaba por ser miembro del secretariado acá del Nordeste, fue a hablar con mis padres para que yo me fuera a Buenos Aires. Así que ella fue y mi papá, mi mamá, todos estuvieron de acuerdo, entonces ella me acompañó y yo me fui a vivir a Buenos Aires y a integrar el equipo nacional por ella. Y después sabía que era una realmente que ella estando como maestra rural, ella ofrecía una gran tarea, porque era de abrir conciencia, de generar nuevas conciencias.
y de generar participación sobre todo. Y después sí nos enteramos cuando la llevaron presa. ¿Y qué se pensaba, qué se decía con su secuestro? Ella fue desaparecida. Sí, desaparecida. Fueron momentos de mucha tensión, de mucho miedo y de mucha angustia. Quienes la conocíamos, yo me acuerdo que, no sé, que yo creo que lo único que podíamos hacer es rezar por ella. Rezar hasta que supimos quién era, ¿sí? ¿Y de su liberación recordás algo? Sí, fue una de las multitudinarias reacción popular. Eso fue una verdadera reacción popular ante un hecho que realmente era el comienzo, era uno de los comienzos de los mayores golpes que después iban a dar. Sí. Pero Coca sí siempre fue leal a su gente. Si tengo que de ella rescato eso, la lealtad. Nunca pensó fuera de su Goya querido. Así que. ¿Cuándo te vas a vivir a Mendoza? Yo me voy a vivir en el año 73. Yo terminaba En el 73 se terminó la coordinación esa que yo te decía del movimiento de MIJARC. Y una de las últimas asambleas, una de la cual yo participé siendo integrante, fue en mayo, cuando asume Cámpora y se liberan los presos políticos y todo eso. Nosotros estábamos en una reunión de Asamblea Mundial. Y realmente era una época en que vos no querías vivir lejos. No querías. Porque yo ya me había cansado de la estructura. Y no sé si veía mucho resultado. Algo se aportaba. Se aportó mucho, yo creo, a nivel de conciencia, a nivel de transformaciones, de cosas. Ya te digo, si antes por lo menos vivían lejos, esta vez sí se trataba de estar lo más cerca posible del campesinado. Y entonces eso fue cuando a mí me habían propuesto, porque Coca Morelo, hablando de ella, en un momento determinado, ella actuó junto a un uruguayo como delegado de los grupos de Centroamérica. Ella trabajó mucho en Honduras, toda esa zona. Y el MIJARC tenía eso, que mandaba como una persona que coordinaba las tareas de esos que no participaban del MIJARC. No sé si le llamaban delegado mundial del MIJARC o una cosa así. Y me habían ofrecido a mí. Y me ofrecieron si yo quería ir. Y yo ya dije que no. Que yo me había pasado muchos años también lejos de lo que realmente quería o trabajar o hacer. Estar en algo que no configurara grandes estructuras. Eso sí, eso tenía claro. Entonces dije que no y ahí me quedé, y después hubo una posibilidad, se barajó en un momento, se hablaba de una dirección que había de cine que se iba a crear acá, y que necesitaban gente que haya tenido experiencia de trabajo popular. Pero eso no prosperó, no sé por qué no se hizo. Entonces, después a otra amiga mía le habían propuesto trabajar en el plan de DINEA, de alfabetización a nivel nacional. Y entonces ella me dice, vamos a Mendoza, y conocíamos también. Yo conocía bastante Mendoza por haber sido responsable del secretariado a nivel de Cuyo y haber trabajado bastante en Mendoza. Así que es por eso que
que me fui y bueno, me costó mucho al principio porque somos culturalmente distintos. Los mendocinos son generosos, leales, pero cuesta mucho para darse. Es una zona fría, nosotros somos una zona tropical, caliente, enseguida, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? Habla el que va en el sulky, que va en el caballo, que va en el micro, que va en el auto. Y allá muy difícil más. Pero después uno conforma grupos, se integra también. Se integra y me integré ahí, trabajé mucho a nivel sindical, a nivel de gremio docente. ¿Militaste en el gremio Sí, docente? sí. ¿Y trabajaste en alfabetización de adultos? No trabajé, no. Yo trabajé más bien en SUTE. Ahí SUTE era a nivel provincial, era SUTE, el gremio docente. Una pregunta que me quedó de un momento previo, antes de que te vayas a Mendoza. El retorno al peronismo, la vuelta de Perón. Sí. La apertura constitucional, la vuelta a la democracia Sí. en el 73, Sí. a propósito del triunfo de Cámpora. ¿Vos recordás discusiones, intercambios, confrontaciones, como decís vos, Sí. entre los grupos del movimiento rural y de las ligas agrarias y el peronismo, la juventud peronista, el peronismo más radicalizado? Siempre te preguntaban, yo te digo, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel de otras, de reuniones, ¿ves? Porque eso era otra característica, por ejemplo, del movimiento. Se hacía un congreso de dirigentes de la parte rural, te invitaban. Un congreso a nivel de dirigente, a nivel latinoamericano, tenía invitación. Un congreso de alimentación de no sé qué, de la FAO, teníamos alimentación. O sea que los compañeros nuestros podían haber ido a la ONU, a la FAO, al MIJAR, a los centros de otros gremios, ir a los festivales de cine, a los encuentros. Yo me acuerdo de haber asistido una vez a un debate en el que estaba en ese momento, fíjate vos, estaba la Bárbara Mujica, ¿te acordás? David Stiebel, toda esa gente valiosa, Carlos Carela, me acuerdo que estábamos y se hacían en tipo debates, participábamos nosotros, pero debatiendo con ellos. Así que ese tipo de cosas sí se daban a nivel de participación, de cómo era, de qué queríamos y de otros. Ya te digo, nosotros íbamos, o el Ministerio de Economía, o estos sectores que yo te digo, por ejemplo, la universidad, de agronomía invitaba siempre, siempre se debatía, siempre había una reunión y siempre hubo valiosos compañeros que salieron de ahí y Agronomía de Buenos Aires. Sí, y como dicen ahora, empatizaron enormemente con nosotros, enormemente, y nos ayudaron, pero horrores, nos ayudaron de una manera plena, desinteresada, pero poniendo lo mejor en lo que y esperando ver realmente lo que es participación de uno y de otro. En este caso sería la ciencia, porque ellos eran ingenieros, eran de distintos sectores, abordaban la problemática nuestra desde una óptica que nosotros no lo teníamos. Y sin embargo, llegar a esa conjunción, a esa síntesis, eso fue uno de los logros muy grandes que tuvo el movimiento y después las ligas también.
En las ligas también se dio eso. O sea que te fuiste en el 73 para Sí. Mendoza, ¿y hasta cuándo te quedaste allá? Y me quedé hasta el año pasado que regresé, me jubilé, y bueno, volví porque la pandemia me ayudó a decidir. Vi que era... estando en Mendoza también tuve una experiencia muy valiosa de participación. Cuando fue el gobierno de Macri, nosotros quedamos devastados porque realmente a mucho nivel. Se había perdido todos nuestros compañeros, cada vez nos alcanzaba menos la plata y conformábamos un grupo de tipo de resistencia hicimos. Y se logró muy buena participación de jubilados, sí, con una participación alta, también así con debate de experiencia. Todos habíamos venido de extracción distinta, pero con un bagaje así de experiencia a nivel de participación popular. Eso fue buenísimo para resistir, porque no hay, yo creo que una época muy dolorosa fue eso, el saber que los compañeros cada vez teníamos menos plata, no nos alcanzaba, nos empezaban a abolir todos nuestros derechos a nivel de los jubilados. Yo estaba jubilada, así que sí. Vuelvo un poquito más para atrás. Vos pasaste toda la época de la dictadura en Mendoza. Sí. Ahí estuviste integrada al sindicato. Sí. ¿Sufriste la represión? ¿Estuviste perseguida? ¿Cómo pasaste esa época? Sí, nosotros no éramos muy conocidos, nuestras historias no eran conocidas. Nosotros a lo sumo sabían que habíamos trabajado en el movimiento rural y nada más, tanto Susana como yo. Susana Barberena. Sí, exacto. Pero fue terrible porque yo tuve compañeros que desaparecieron, compañeros de haber estado un día compartiendo una oficina y el otro día no saber nada de él. O, por ejemplo, una de mis jefas en ese momento yo trabajé siempre a nivel de confección de certificados analíticos, por el solo hecho de empezar ella tenía relaciones, ella era secretaria de un departamento a nivel de gremio docente y también desapareció. Así que sí, como en todos lados. ¿Y de tus compañeros y compañeras del movimiento rural o de las ligas agrarias del noreste, tuviste conocimiento de algo durante esa época? Sí. Si algunos sabíamos. Debieron exiliarse o esconderse en el Sí, monte. sabíamos todo. ¿Qué te acordás? ¿De Sí. qué te noticiaste en esa época? Y de la muerte, por ejemplo, de este muchacho que era maestro acá en Corzuela, de las detenciones de Quique, de ella, de Adelina, de Adelina de León. ¿El maestro de Corzuela quién es? No, yo no sé. El correntino, un correntino que lo mataron ahí. Hace poco fue... Ñaró. Ese, sí. Ñaró Estigarribia. Sí, a él sí yo lo conocía, sí. Y también, bueno, Tudi Nocetti fue siempre nuestra referente, y por él nos encontrábamos, sabíamos, nos escribíamos, y eso sabíamos la existencia de los problemas que había. A través de ella. Sí, después. ¿Tus hermanos participaron en las ligas? ¿Los Sí, que se quedaron acá en el Chaco? sí. Eran liguistas. Coco, sí. ¿Y ellos tuvieron algún...? Sí, Coco estuvo detenido. Coco, el que vive acá a la vuelta. Ajá. Sí. ¿Sabes en qué momento, en qué año? En el 76. En el 76. Sería fines del 75. Hacen un allanamiento
y papá tenía, porque como siempre vivíamos en el campo y era un arma que se usaba siempre, que cada uno tenía por si las moscas. Y papá tenía un 38 corto, que es considerado un arma de guerra. Hacen un allanamiento, buscaban a Negro, a mi hermano que trabajaba en gráfica, en Grafa. Y entonces le iban a llevar detenido a papá, y Coco le dice que, Coco, mi hermano, dice que el revólver era de él. Y lo llevan detenido él, y después papá tuvo que andar bastante. No estuvo mucho tiempo, estuvo casi un mes en ese momento, pero se lo llevaron a Resistencia igual. ¿En la brigada? Sí. Y ahí estuvo detenido. ¿Y vos cuándo te enteraste de eso? Por carta. Ajá, en ese momento. Sí, por carta, por teléfono. En ese momento también se hablaba por teléfono, sí. O sea que eso fue antes del golpe incluso. Sí, Fin del sí. 75. Y la hija de él nació a él le llevan preso en el 75, y la nena de él nació en marzo del 76. Sí. Sí, después ella fue feroz. Después del golpe fue todo un gran desastre. Y con el retorno de la democracia, bueno, vos seguías en Mendoza, pero vinculada a las compañeras y compañeros del movimiento rural, ¿siempre seguiste vinculada? Sí, siempre tenía contacto, sí. Y también la que siempre llevó un contacto directo fue Mira Díaz, del sector de maestra. Con ella siempre nos comunicamos. Y ella, por ser el sector maestra, ellos perdieron muchos compañeros, muchas maestras rurales fueron muertas por la represión. Ella tenía mucho contacto, pero todo se desbarató a partir del 76. Y la vuelta de la democracia realmente es una experiencia totalmente. Hasta por ahí nos parecía que conservábamos ese miedo todavía a reunirnos, ese miedo que en cualquier momento uno sabía si tenías que cantar, si tenías que bailar, si bailabas, si esto, si te movías, si pedías, si protestabas, si hablabas fuerte, si tenías pelo largo, un montón de cosas. Pero sí, la democracia significa una gran participación, un gran alivio. ¿Y en qué momento recordás que hubo experiencias que vos tuviste con esas viejas compañeras y compañeras, experiencias de reorganización en democracia, años 80, años 90? Y yo hice una experiencia que era de irme a trabajar. 6 meses me fui a Oberá en un proyecto para mujeres. ¿Un proyecto de mujeres rurales? Sí. ¿Te recordás el nombre? Sí, del CEPRU era, del CEPRU, a través de Turi Alberto. Ajá. Y fue realmente positivo, a pesar de que yo ya llevaba bastante tiempo en Mendoza. Me costó un poco al principio reinsertarse todo ese tiempo en una zona de Misiones que conocía, pero de paso, vos no conocés como realmente debería ser. Y no se logró totalmente, porque después hubo rencillas, grietas. ¿Vos te acordás si en esos proyectos participaron mujeres que habían tenido participación en las ligas? Sí. O sea, eran ex ligas agrarias, exacto, sí. Y en general eran mujeres, no varones. Mujeres y varones. Mujeres y varones, sí. ¿Y eran proyectos productivos? Proyectos de distintos tipos, ¿sí? De cooperativas eran,
de cooperativa porque el tema de la yerba es más de acopio y realmente requiere la presencia de los cooperativistas. ¿Sí? ¿Y eso habrá sido en los 80 o en los 90? No, en 90. En los 90, sí. No, en el 90, en el 80 lo pasé todo en Mendoza. Pero en el 90 sí hice esa experiencia. ¿Alguna otra experiencia? No, la escuela donde yo trabajé también era una comunidad muy propicia para hacer tareas porque ahí trabajó un cura que realmente era del tercer mundo. Era opción por los pobres, que era el cura Macuca Llorens, que ahora están tratando de hacerlo santificado, ¿sí? Así que entonces era una comunidad con mucha historia, con mucha experiencia de participación, muy valiosa y muy productiva. Esa fue, sí. Ofelia, vos figura tu nombre en el libro canónico sobre las ligas agrarias, el libro de Pancho Ferrara, ¿Qué son las ligas agrarias?, que se publicó en el 73. Sí, en el 73 yo lo compré, me acuerdo bien, yo estaba en Mendoza ya, yo me fui en julio del 73 y lo compré y después lo leí y después parece que lo presté o lo perdí en una de las mudanzas, una de las tantas mudanzas que tuve. Y después otra vez me acerqué a una librería que yo sabía que comercializa ese tipo de libros, así, y vi que estaba. Pero yo en ese momento me fui para elegir un regalo para una compañera, o sea que no disponía de dinero. Y dije, bueno, ¿tiene? Sí, el mismo, ¿eh? Y volví, cuando ya volví se la habían llevado. Así que no recuerdo haber leído, pero nada más. ¿Te cuál fue tu reacción al leer? Sí, me pareció exagerado, porque yo digo, aparecer lo que menos yo compré para ver otro tipo de cosas y me encuentro con eso, sí. Pero yo también me acuerdo de Ferrara cuando estuvo acá, sí. De él sí me acuerdo. ¿Recordás conversar con él? Sí, de haberlo visto en las reuniones de la liga, en las reuniones de equipo, sí. Sí. ¿Te acordás de otras mujeres de las ligas? ¿Cortamos un? ¿Te acordás de otras mujeres de las ligas? Sí, me acuerdo mucho, sí, me acuerdo. ¿De quién te acordás? De las ligas, de Rosita Roja, que ya no está. Mira, espera aquí. Entró el perro vuelta. Ya está. Que ya no está, que de su fuerza, de su voluntad. ¿Por qué me está grabando? No, está sí, está grabando. Pues vamos a repetir porque justo se abrió la puerta. Claro, el perro entró, ¿viste? El asistente. Cámara, Hay que acción. al perro. Y hace así con la pata. Sí, me ¿Te acordás acuerdo de Rosita Roja. Otras mujeres de las ligas. Sí, de las ligas. Y ¿Qué recordás de ella? Ella es de la su fuerza, corriente. sí, su fuerza, su juventud también, consagrada, activa, realmente demandaba, hablaba, pero brillante, de las chicas de Formosa también, con otro estilo quizás de trabajo, pero muy firmes también. ¿En qué sentido? Muy firmes. A lo mejor no eran tan de organizarse así masivamente, pero de grupos que iban constituyendo, produciendo pequeñas modificaciones en su manera de ser, en su transformación hacia lo mejor de sus pueblos rurales, pero menos. Nunca me parece que Formosa hizo así multitudinariamente una nación, pero hizo su buen aporte también en ese sentido. Y había muchas mujeres y muy valiosas. Ay, Jimmy, no, porque capaz que me muerde el micrófono y todo. Ahí está conmigo. Bueno, eso.
Y después de Misiones también conocí, cuando yo me fui a trabajar más de cerca, también muy valiosas, sí, bien fortachonas, bien fuertes, bien. ¿Cómo es? Y de Reconquista también. De Reconquista hay varias mujeres que han estado, que siguen estando, que en otras cosas, valiosas. De Isabel Frankovich, me acuerdo de ella, sí, muy valiosa, muy buena. ¿De dónde era ella? De Reconquista. Inés Facioli Cuqui también era de Reconquista. Cecilia, también, la esposa de Carlito Cremona. Cecilia Brollo. Sí, también ellas, a todas ellas las conocí. Y después, ¿Acá en Chaco? acá en el Chaco me acuerdo de la Mirta, me acuerdo de Rosita Nardelli, de una maestra que había. Era joven, muy valiosa, de participación, así, de conocimiento inclusive de lo que eran las ligas. Sí, valiosa. Había espacio para que las mujeres tomasen la palabra en el espacio público, digamos, ¿no? De las asambleas, las concentraciones, las reuniones. Y ahí habría que hacer un esfuerzo doble, participar y abrir camino para participar. Si no, eso es inherente a la mujer, me parece que sí. ¿Qué significa abrirse camino? Abrirse camino, dar a conocer tu postura, tus opiniones, tu proyecto y tus diferencias también, porque la vida y los proyectos nacen de adhesiones y de discrepancia, las dos. Si tenemos un lugar que coincidimos, yo creo que es ahí cuando vos haces realmente la discusión de uno que quiere hacer una cosa y el otro que se opone. Pero si vos no sabes los motivos de por qué él quiere hacer una determinada actividad para un determinado lugar, espacio y eso, y el otro no lo quiere, entonces ahí surge un primer motivo de desorden. Pero lo que está visto es que si vos me haces ver a mí, ¿no es cierto?, que realmente tal cosa vale la pena, y yo adhiero a eso, adhiero con alma y vida. ¿Por qué? Porque a mí me convenciste y me convenció la realidad de que es así. No es que estoy disconforme o que pienso distinto porque sí, porque vos sos de acá y yo soy de otro lado. Pero si yo logro una síntesis de eso, de tu parecer, de tu forma de ser, ya te digo, de tu postura, de tu proyecto, y yo tengo otro, y realmente se logra unirse, eso es una fuerza arrolladora. Eso. En determinado momento las mujeres de las ligas empezaron a hacer encuentros. Sí. El primero fue en el 73. Sí. Sé que vos te vas ese año en julio, sí, pero sí. Te pregunto si vos pudiste participar en alguno. No, yo participé después de reuniones del CEPRU. Eso sí. Ya en los años 90. Sí. Estando en Mendoza ya. Claro. Sí. Participé varios. Muy lindo porque también ahí había gente muy valiosa. Estaba Tudino Setti, Mira Díaz también, Lili, la esposa de uno de los dirigentes riojanos. Lili, no me acuerdo en este momento el apellido. ¿Y en los años 90 tuviste reencuentros con viejos compañeros, compañeras de las ligas? ¿Se juntaron como ligas? No, yo no. No, porque yo trabajaba. Yo trabajé doble turno siempre, entonces 10 horas diarias de mi vida lo destinaba a trabajar. Sí, era muy difícil porque no podía dejar de, por ejemplo, raro, si yo
había muchas actividades a veces y que no participé, eso sí. Pero no había muchas opciones para elegir. ¿Y fuiste entrevistada en otras oportunidades, además de esta, por tu experiencia en el movimiento rural y en las ligas? Sí. ¿Sí? Otro de un joven que era de la parte de San Martín, creo. De la universidad. De la universidad, sí. ¿Y por gente que no fuera de la universidad? ¿Periodistas o...? Periodista, fue en un debate en donde yo te dije que estuvo la Bárbara Mujica, Carlos Carela, David Steven, y en una asamblea del MIJARC en Canadá, una de las últimas que se hizo, por no decir que fue la última así masiva, ahí se fue, en el año 70. Sí, también ahí, pero ahí era, ya te digo, ahí era tipo FAO, era filmaciones de circuito cerrado, traductores, de 4 y 5 traductores del español, del francés, del portugués, a gran nivel, hasta, yo me acuerdo que fue un enviado del Papa, no sé si era de Juan 23, por ahí, no me acuerdo quién estaba en el año 70. Y era de interés, declarado de interés de Ontario, que era como una provincia de Canadá. Claro. Sí, a ese nivel estaba. Pero fue una de las últimas. En esa asamblea se empezó a cuestionar mucho el rol de la estructura de lo que creaba, de los monstruitos que creaba el MIJARC. Sí, alejado de la realidad, provisto de grandes dinero, de grandes asistencia, de todo. Sí, exactamente. El peor rostro, yo creo que sí. ¿Y en democracia tuviste algún contacto con los organismos de derechos humanos? Sí. ¿En Buenos Aires, sí. en Mendoza? En Mendoza trabajé muy de cerca. ¿Querés contar un poquito esa experiencia? Sí, ¿Cómo trabajaste? Sí, seguí de cerca. Una vez que me jubilé, que disponía de tiempo, sí me dediqué a ver de cerca los juicios que se celebraron ahí en Mendoza, que todavía no se habían definido cuando yo me vine a vivir acá. Pero lo que pasa es que anteriormente tuvo casi 2 años de pandemia, así que tampoco había juicios que se habían decidido. Pero sí, seguí muy de cerca todo lo que sea lo de la comunidad donde yo trabajaba y la situación de ese cura, que yo te digo que era Macuca Llorens. Él le habían puesto bombas, había sido amenazado. La gente que trabajó con él ahí del barrio, desaparecido, muerto. Así que todos esos tuve la oportunidad de seguir de cerca. Uh-huh. Y también las masivas. Mendoza en ese sentido presenta ese fenómeno que es una provincia difícil, conservadora, pero por ejemplo las marchas del 24 de marzo son una de las cosas más multitudinarias que hay. Son cuadras y cuadras y cuadras. Y todas las organizaciones, tanto políticas como sociales, como movimientos de... Pero eso, mira que es difícil juntar 10.000, 15.000 personas. Y ese día, el día de la memoria, verdad y justicia, ese día, sí. Durante todos estos años vos pudiste contar en Mendoza, en la escuela o en el sindicato, bueno, en, digamos, las instituciones donde participaste, donde trabajaste, ¿pudiste contar tu experiencia con la formación de dirigentes campesinas? Sí, me dieron posibilidades, sí. Muchas veces también me dijeron, escribí un libro, pero me parece más difícil, me ganan las emociones.
si ves eso, siempre, Tudi es una de las que siempre me alienta. Pero yo digo, Tudi, si lloro, yo lloré a moco tendido cuando leí el libro de Remo, sí, eso, cuando vi la película, ay, sí, me acuerdo de chiquitita y me acuerdo de ellos, de su vida, de su eso. Yo digo, no, escribir un libro para moquear, no. Unas últimas preguntas, Ofelia. Por un lado, preguntarte qué te parece a vos que aportaron las ligas agrarias como movimiento campesino de masas al lugar de la mujer rural, de la mujer campesina. Pienso que fue valioso porque se insistió mucho. No fue fácil, no es fácil la participación a todo nivel. Yo creo que a nivel masivo, a nivel universitario, por lo que yo he visto, a nivel mismo de los docentes, a pesar de que el gremio docente mayoritariamente es gremio de mujeres, y saber que lo que menos tienen en cuenta a veces es la opinión de una maestra que conoce, que sabe, pero creo que sí, que fue valioso, porque primero acompañó y ejecutó grandes cosas. Vos pensás que la vida de una mujer es amanece, cosechar, limpiar el algodón, carpir, criar las vacas, el chivo, la vaca, el chancho, las gallinas, a ir, enfrentarte, proponer, decidir, discutir los precios de los productos. O sea, decir, bueno, a mí me hace falta tal cosa, yo necesito y yo quiero que ustedes, que sean los gobernantes, la exigencia, el pedir los derechos, por los derechos, eso se aprendió y es un logro importantísimo. Yo rescato, toda la vida voy a rescatar eso. Es que realmente te hicieron de un gran valor, te ubicaron en un sitio de que sos valiosa, y el día que vos pones palabra o pones acción a lo que pensás, ese día no te para nadie, porque hay gente que habla y habla bien y se define bien, y hay gente que hace cosas y decir, ¿cómo pudo hacer esto en estas condiciones? Yo digo, esas son acciones, son verbalizaciones que se encuentran. Una mujer habla, un hombre también, un político, te dice las cosas de mil maneras para plantearte una situación, y otro te dice con acciones, te dice esto, por este lado hay un caminito y una apertura. Eso es, no, para mí es, si tuvo razón de ser, es eso. Tanto de hombres como mujeres, y lo valorable que se hizo, porque más allá de las cargadas, yo me acuerdo de las cargadas, las cosas, ¿qué iba a hacer la mujer si lo único que saben es hablar mal de las otras mujeres? Si lo único que saben es comadrear y listo. Todo eso tuvimos que pasar hasta hacer ir y discutir los precios, con los gerentes de banco, ¿por qué no te daban plata? ¿Por qué no te pagaban poco? Eso hicieron esas organizaciones con esas mujeres que a lo mejor jamás ni siquiera hablaron con el vecino. Así que yo rescato y soy realmente, admiro esa capacidad. La última, Ofelia, para cerrar. Bueno, venimos cerrando de esta manera las entrevistas. Si querés dejar un mensaje, pensando que este testimonio va a quedar en un archivo de acceso público, Sí. Un mensaje para las próximas generaciones. Me alegro y realmente les agradezco de corazón. A vos te agradezco porque haber estado en un estrado de universidad y acordarte
de experiencias valiosas como fue la Liga, me parece que te mereces un reconocimiento, una visión. Eso demuestra que esa cabeza tiene un horizonte, que no termina en el claustro de las universidades y nada más, como una casa de altos estudios, como dicen, de altos estudios y poca conexión a veces. Porque esas son las universidades, cuestan que lleguen. Entonces, el hecho de que vos te hayas formado ahí y que realmente hayas querido hacer, eso me parece valioso. Que posibilitó el mismo encuentro con la Adelina León, que nos estamos conociendo ahora otra vez. Tengo que reaprender a vivir en Mendoza, en Sáenz Peña, y reencontrarme con otras personas, con viejas compañeras. Así que yo estoy chocha. Y las espero. Y bueno, cuenten conmigo en lo que sea. Lo que sea. Ustedes saben que a mí me pueden... Yo les digo, ¿puedo? No puedo. Pero me gustaría, sí. Y también de este chico que se tiene que pasar la tarde escuchando. Bueno, gracias. No, por favor, en serio. Gracias a usted.